El derecho tiene como fin primordial y razón de ser la seguridad jurídica, que es la garantía dada al individuo de asegurar a su persona sus bienes y derechos para que no sean objeto de ataques violentos. Y en el caso de que se produzcan, la sociedad les dé protección y reparación. ¿A cuántos de ustedes les cuesta cobrar el dinero que amablemente prestaron? Esto es algo súper común. Pareciera que da más pena cobrar que deber dinero. Y seamos sinceros, a veces es complicado poner límites con nuestros familiares o amigos y no tenemos mucho valor para pedirles ese dinero que alguna vez les dimos y que prometieron pagarnos. Es así que en este marco vamos a revisar el día de hoy, en el primer capítulo de Abogado Ecuador, uno de los procedimientos más novedosos e importantes del Ecuador, que se encuentra establecido en el Código Orgánico General de Proceso en su artículo 356, el procedimiento monitorio, también conocido como deuda de ínfima cuantía. Existe un refrán que dice que cada deuda, por pequeña que sea, es el anillo de un grillete. Y es así que en este video vamos a revisar cómo el procedimiento monitorio puede servirnos o sernos útil como una estrategia de cobro en Ecuador. Para ello vamos a revisar 7 puntos importantes. En primer lugar, vamos a revisar qué es el procedimiento monitorio. Luego veremos en qué casos es procedente utilizar este procedimiento. También una pregunta bastante importante, ¿no? ¿Es necesario un abogado en un procedimiento monitorio? También vamos a revisar cuál es el proceso o cuáles son las fases del procedimiento monitorio. También las ventajas, si tal vez el procedimiento y las deudas monitorias prescriben. Y finalmente veremos algunas conclusiones sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Y bueno, sin más, empezamos. La legislación del Ecuador ha podido implementar desde el 22 de mayo del 2016 en el Código Orgánico General de Proceso el procedimiento monitorio. Este procedimiento es un procedimiento ágil, dinámico y también novedoso. Muy interesante para poder reclamar una deuda de dinero cuyo monto no exceda de los 50 salarios básicos unificados del trabajador en general, vigente a la fecha de su reclamación. Por ejemplo, estamos ahora 2022, en enero del año 2022 se estableció como salario básico unificado $425. Es decir, si multiplicamos 425 por 50, nos va a dar un límite de $21,250, que sería el límite hasta el cual estaría contemplado el procedimiento monitorio o una deuda monitoria. La deuda monitoria debe tener ciertas características para poder ser considerada como tal. Esta debe ser determinada, líquida, exigible, de plazo vencido y que no conste en un título ejecutivo. Vamos a revisar cada una de estas características para poder comprender mejor a qué me refiero. Con determinada, yo me refiero que al momento del cobro hay que saber de manera exacta el valor de la deuda. Es decir, es $21,000, es $10,000 y no lo sé, tendría que calcular. Hay que saber determinado monto de la deuda. Esta también debe ser líquida, es decir, que el valor a cobrar sea claro, que el objeto de cobro no sea algo que primero deba convertirse a dinero, es decir, que no se cobre una cosa. Esta deuda debe ser líquida, no liquidable. Es exigible porque esta se puede cobrar cuando se cumplen las condiciones acordadas entre deudor y acreedor. Esta también se debe exigir cuando el deudor se ha atrasado en el pago y eso es precisamente lo que nos permite demandar.
Y por último, esta no debe constar en un título ejecutivo. Es decir, y lo vamos a ver un poco más adelante, no tiene que estar en una letra de cambio, en un pagaré a la orden, en un testamento o en alguna otra transacción extrajudicial. Vamos a ver un poco más al respecto un poquito más adelante. Bueno, revisemos ahora en qué casos procede, cuándo podemos cobrar una deuda monitoria. De acuerdo al artículo 356 del COGEP, cuando se pruebe la deuda de alguna de las siguientes formas, se podrá cobrar una deuda monitoria. En primer lugar, cuando tengamos un documento en cualquier forma que aparezca firmado por la deudora o el deudor con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, sea esta física o electrónica, proveniente de dicha deudor o dicho deudor. Es por ello que al inicio, en el título, si ustedes se fijaron, puse una servilleta firmada. La legislación nos permite que esto se haga mediante cualquier documento, de cualquier forma, pero que tenga firma o la impronta. También procede, en segundo lugar, mediante facturas, cualquiera que sea su forma y clase, o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, certificación, telefax, documentos electrónicos, que sean de los que se comprueban la existencia de créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedor o acreedora y deudor o deudora. Es importante que se pueda comprobar la existencia de una relación previa. De hecho, es muy importante que cuando el documento haya sido creado unilateralmente por el acreedor, es decir, por quien entrega el préstamo, para acudir al proceso debe acompañar la prueba que haga creíble la existencia de una relación previa entre el acreedor, y el deudor. Sin embargo, aquí cabe recalcar, y es muy importante que al revisar el artículo 332, es importante que ustedes se den cuenta que ciertos documentos se deben tramitar por el procedimiento sumario. ¿Qué documentos? Facturas electrónicas. De hecho, en el numeral 6 dice: las controversias relativas a facturas por bienes y servicios y las relativas a honorarios profesionales, cuando la pretensión no sea exigible en procedimiento monitorio o en la vía ejecutiva, se tramitarán por el procedimiento sumario. También se procede a cobrar una deuda monitoria mediante la certificación expedida por el administrador del condominio, club, asociación, establecimiento educativo u otras organizaciones similares, o de quien ejerza la representación legal de estas, de la que aparezca que el deudor debe una o más obligaciones, cuando se trate del cobro de cuotas de condominio, clubes, asociaciones u otras organizaciones similares, así como valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones adicionales en el caso de servicios educativos. Sin embargo, también es muy importante tomar en consideración lo que dice el artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal. Voy a dar lectura textual a lo que dice este artículo. La liquidación que por expensas necesarias emita el administrador o el presidente del condominio, una vez aprobada en Asamblea General de Copropietarios, tendrá el carácter de título ejecutivo, y para que las obligaciones sean exigibles en juicio ejecutivo, deberán ser
claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido. Se considerará que ha vencido el plazo cuando no se hubiere pagado 2 o más expensas. Eso, sin embargo, el título ejecutivo excede los fines de este video, por lo que lo estaremos revisando en un siguiente video, en una siguiente entrega. Continuando, también procede cobrar una deuda monitoria mediante contrato o una declaración jurada del arrendador de que el arrendatario se encuentra en mora de pago de las pensiones de arrendamiento por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que el inquilino esté en uso del bien. Esto es muy importante. También se puede proceder en el caso de que un trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas oportunamente, este deberá también acompañar a su petición el detalle de las remuneraciones, materia de la reclamación y la prueba de la relación laboral. Mencionaba al inicio que también es muy importante como una característica que una deuda monitoria no procede cuando esta consta en título ejecutivo. A continuación voy a detallar aquellos que están establecidos en el COGEP. Declaración de parte hecha con juramento ante un juzgador competente, copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas, documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión judicial, letras de cambio, pagarés a la orden, testamentos, transacciones extrajudiciales y también los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos, como hemos revisado en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal. También, como ejemplo, el Código de Comercio, en su artículo 203, menciona que las facturas comerciales constituyen títulos negociables y ejecutivos cuando contengan una orden incondicional de pago, cuya aceptación sea suscrita por el comprador o adquiriente de bienes, derechos o servicios, o su delegado, con la declaración expresa de que los ha recibido a su entera satisfacción, o que hubieran sido aceptadas tácitamente, y siempre que cumplan con las reglas dispuestas en ese capítulo. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Necesito un abogado? Aquí la respuesta es sí y no. ¿Cuándo sí y cuándo no? De acuerdo al artículo 357 del COGEP, si esta deuda no excede de los 3 salarios básicos unificados, entonces no se va a requerir el patrocinio de un abogado. A continuación voy a hablar también de algo muy interesante y novedoso. Si bien este video está dirigido hacia el público en general, es importante también que conozcamos y nos empapemos del tema, ya que, como menciono, si no excede los 3 salarios básicos unificados, no se requerirá el patrocinio, pero habrá que presentar un formulario que también voy a indicarles cómo llenarlo paso a paso. Un salario, como he mencionado, en Ecuador en el año 2022 está a $425. Es decir, que si no excede de los $1,275, no necesitamos un abogado. Ahora, si es que, y aquí viene la parte contraria, si es que, y lo menciona el artículo 359, la parte demandada se opone, comparece y formula excepciones, el juzgador convocará una audiencia. Y aquí sí se va a requerir de un abogado. Así sea de que no exceda los 3 salarios básicos unificados. Pero el demandado se opone, aquí
sí se va a requerir ya de la presencia o del patrocinio de un abogado. Y también, pues, cuando excede de los $1,275, se requerirá el patrocinio de un abogado. Y pues para ello, ustedes irán a su abogado de confianza para poder solucionar este problema. Bien, como he indicado, hasta $1,275 no será necesario el patrocinio de un abogado, pero sí será necesario que se llene un formulario que se encuentra disponible en la página del Consejo de la Judicatura, donde ustedes señalarán lo siguiente. Aquí tengo un ejemplo que lo he llenado ya de antemano para que ustedes puedan también basarse en esto y plantear la demanda cuando sea una deuda de ínfima cuantía o un procedimiento monitorio. Bueno, es un formulario bastante, un poquito más largo de lo que me permite llenar en la pantalla. Sin embargo, iré paso a paso indicándoles. No es complicado, tampoco es muy largo realmente, pero no me ha cabido en la pantalla. Bueno, como ustedes se dan cuenta, en primer punto dice, señor juez de lo civil o multicompetente del cantón. Aquí van a poner el cantón donde ustedes se encuentren, en el caso mío en Santo Domingo. Luego les pide la información del actor, es decir, quién está demandando. Aquí ustedes van a llenar, por ejemplo, sus nombres y apellidos. Acá he llenado nombres y apellidos. Mario Javier Sambo Moli, estado civil casado, número de cédula, edad, profesión u ocupación, correo electrónico. En la dirección domiciliaria deben poner, por favor, deben poner la dirección exacta donde ustedes residen. Tanto cuando tengan que poner la suya como la del demandado. Deben señalar, ya que serán notificados por un notificador del Consejo de la Judicatura. Entonces, sí es importante señalar muy precisamente dónde viven. ¿Ok? Bueno, como habrán notado, acá hay unos asteriscos. Esto es información obligatoria que deben llenar, ¿ok? Luego, ustedes deberán como lo he mencionado, escribir una dirección exacta. En el caso también de que requieran un patrocinio de abogado, en el caso digamos que no optaron por llenarlo ustedes mismos el formulario, sino que optaron por ir con un abogado, ustedes podrán llenar acá, como se dan cuenta, la dirección exacta también del abogado, ¿no? En caso de que ustedes lo requieran. Si no lo requieren, pues este espacio no lo llenan. Luego sigue los datos del demandado. Como se dan cuenta, aquí también hay datos que son obligatorios. Intente llenar lo más posible, ¿ok? Para no tener después problema. Por ejemplo, aquí he puesto Carlos Ramiro Benemaya, casado, número de cédula, edad, he puesto también la profesión o la ocupación. Aquí donde dice designación del lugar en que debe citarse, por favor no olviden, deben poner la dirección exacta. Y por favor, también si conocen algún correo electrónico del demandado, también por favor ponerlo. Luego tendrán que llenar los fundamentos de hecho. Aquí, como lo menciona el formulario, van a tener que narrar los hechos de manera detallada y pormenorizada que sirvan de fundamento a sus pretensiones debidamente clasificadas y numeradas. Por ejemplo, acá yo he propuesto el siguiente hecho que lo detallo de esta forma. Soy propietario de un taller de fabricación de ropa para perros, el mismo que se encuentra en mi domicilio, cuya dirección tengo indicada. El demandado señor, por favor, poner el nombre completo, acá lo he puesto solamente en iniciales, Carlos Ramiro Benemaya, se acercó el día 3 de enero del presente año y me propuso que le venda 10 docenas semanales de la ropa que yo fabrico y acordamos que liquidaríamos cuentas a fin de cada mes. Procedí a realizar 4 entregas de mercadería con un listado de la mercadería entregada, listados en los que puso el sello de su almacén. De acuerdo a lo convenido, al finalizar el primer mes, me acerqué a liquidar la deuda y a solicitar su cancelación. Más sucede, señor juez,
que se negó a cancelarme lo adeudado, aduciendo que estaba sin dinero en efectivo. Procedí a enviar al demandado 5 correos electrónicos requiriendo el pago de lo adeudado, recibiendo solo una contestación. Como se dan cuenta, antes yo había mencionado que hay ciertos elementos que son necesarios para poder proceder en una deuda monitoria. Por ejemplo, yo mencionaba que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de documento en cualquier forma. Aquí, por ejemplo, se señala un listado de la entrega de la mercadería y además, aquí se menciona que aparece un sello, ¿verdad? Esto es muy importante para demostrar que han tenido también una relación previa. Y más allá de eso todavía, aquí tienen también como evidencia que se han enviado 5 correos electrónicos y que el demandado ha respondido una vez. Esto nos ayudaría a nosotros a probar que existe una relación previa. En lo que se refiere al punto número 2 de este mismo apartado del formulario, especificación y origen. Aquí yo propongo lo siguiente. El origen de la deuda se da porque a pesar de los múltiples requerimientos realizados por el pago de las 4 docenas de ropa para perros producida en mi taller, que le entregué al señor, pondré el nombre completo, Carlos Ramiro Benet Maya, hasta la presente fecha no ha cancelado la obligación que he demandado. Entonces aquí tenemos ya listo el quinto punto del formulario, que serían los fundamentos de hecho, especificación y origen de la deuda. Luego el formulario nos pide que detallemos la cantidad de la deuda. En este caso, por favor, no se olviden de poner números y después correctamente la misma cantidad en letras. Acá, por ejemplo, propongo $15,368.67. También nos pide obligatoriamente el formulario que procuremos llenar un documento que pruebe la deuda. En este caso, como ustedes han visto en el ejemplo que les he dado, existe una nota de recepción de mercadería. Yo acá he propuesto que he enviado 4 porque propusimos que se hacía una entrega semanalmente. Entonces tengo la número 1, 2, 3 y 4. Bueno, luego el propio formulario ya establece los fundamentos de derecho. Esto ustedes no tienen que llenar. Esto ya está en el formulario. Luego, ustedes tienen que anunciar los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Y ojo con algo importante. El formulario dice que si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, usted deberá describir su contenido con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. Yo recomiendo acá que en el caso de que esto ocurra y en el caso de que ustedes pues no dispongan del conocimiento para hacerlo, se dirijan a su abogado de confianza. En el caso de que existan, por ejemplo, testimonios de personas que permitan acreditar los hechos, pues acá yo he propuesto lo siguiente, ¿no? En la declaración de parte, acá yo he propuesto de que el propio demandado rinda su testimonio. Por eso acá he puesto, solicito diligencia de testimonio del accionado, del demandado, Carlos Ramiro Benet Maya. También el formulario nos propone que podamos establecer un juramento decisorio. Según el artículo 184 del COGEP, esto hace referencia a aceptar lo que manifieste la contraparte como verdad y esto se lo recetará en audiencia. Es decir, yo puedo proponer como juramento decisorio que lo que manifieste, por ejemplo, el demandado sea tomado como verdad. Aquí, por supuesto, habrá que tener mucha confianza y confiar mucho en la palabra del demandado. Por ello es importante que tomen una buena decisión al momento de anunciar los medios de prueba. También pueden
proponer juramento deferido, que de acuerdo al artículo 185 del COGEP, se estará al juramento del prestatario o del trabajador. Ojo. En el caso de que existan más testigos, pues ustedes también podrán adjuntar la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán. No se olviden, pueden adjuntar la nómina. En este caso yo propongo aquí, por ejemplo, que María Menina Villamaya y Camila Genoveva Albamora, para que determinen la relación comercial y en relación a las notas de recepción de mercadería en mención. En el caso de que existan también pruebas documentales, en este caso yo he propuesto las notas de recepción. Aquí ustedes tendrían que llenar el documento privado, notas de recepción de mercadería originales. Esto es importante, por favor, no lo olviden. Siempre que ustedes anuncien los medios de prueba, y en el caso de que tengan documentos, estos tienen que ser originales. ¿Ok? Deben ser originales. Luego sigue la pretensión, punto número 10, la pretensión clara y precisa que se exige. Aquí yo propongo lo siguiente, que mediante sentencia, su señoría se sirva ordenar al demandado el pago de los valores adeudados con el máximo interés convencional y demora. La cuantía sería en este caso ya 15.368,67. El punto número 12 ya lo establece el formulario. El trámite va a ser monitorio. Y por favor, no se olviden de firmar. El actor deberá firmar esto. El actor es quien está demandando. Y en el caso de que ustedes tengan patrocinio de un abogado, también deberá firmar su defensor. Bien, como he mencionado, pues existen dos fases. Una es presentar el formulario o la demanda si están auspiciados o patrocinados por un abogado, pero voy a enfocarme un poco más en qué pasaría si solamente son menos de 3 salarios básicos los que me deben. ¿Cuál sería el proceso o cuáles serían las fases o etapas? Bueno, en primer lugar, lo que procedería es que el juez admita la demanda de pago. Una vez que admite la demanda de pago, se conceden 15 días para el pago y también se cita al demandado. Eso está establecido en el artículo 358 del COGEP. Ahora, si el demandado no comparece o no se opone, es decir, no dice nada, se queda callado, aquí lo que sigue es un auto interlocutorio que va a quedar en firme y se procederá con el embargo de los bienes del deudor. Ahora, si el demandado sí opone demanda, sería pues la tercera fase, en este caso, presentaría la demanda, la oposición, el demandado. Esto está establecido en el artículo 359. Aquí lo que haría el demandado es presentar, comparecerse y formular excepciones, lo cual nos llevaría luego a una audiencia única de 2 fases. La primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación, y luego pruebas y alegatos. Bien, existen varias ventajas del proceso monitorio. Como he mencionado, siempre en el caso de que no conteste el demandado, el accionante va a entrar ganando el caso, aunque sin fallo firme. Recuerden ustedes que debe transcurrir ese periodo o ese lapso de tiempo para que proceda el auto interlocutorio. Entonces, una primera ventaja sería que el accionante entra ganando el caso, aunque sin fallo firme. La segunda ventaja es que a través de ese procedimiento existe mayor economía procesal, porque es una forma de garantizarles a las personas la efectividad del derecho humano fundamental a un proceso de duración razonable, pero sin olvidar la garantía de defensa con que debe contar el demandado. Esto a su vez nos va a evitar pérdidas de tiempo y dinero en la formación de un título ejecutivo. También crea seguridad en el sistema económico y genera confianza y la buena fe
crediticias, finalmente tiene efecto de cosa juzgada y se procederá al embargo o secuestro de los bienes del deudor que el acreedor, quien presta, señale. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo me puedo olvidar que hice un préstamo? O, en otras palabras, ¿prescribe las deudas monitorias? Bueno, en primer lugar, es importante tomar en consideración que para la realización de los efectos de prescripción hay que tomar en consideración varios requisitos. Por ejemplo, el lapso de tiempo, que la acción sea susceptible de prescribir, es decir, que pueda prescribir, la inacción del acreedor y alegar la prescripción. No obstante, el artículo 2415 del Código Civil Ecuatoriano prescribe que las acciones ejecutivas prescriben en 5 años y las ordinarias en 10. No obstante, la legislación a nosotros no nos ofrece un plazo específico. Ni el COGEP ni el Código Civil mencionan de manera específica cuándo prescriben las acciones monitorias. En una última charla que tuve con una jueza de lo civil de Quito, ella nos mencionaba que, si bien es cierto, no existe un plazo y no es mencionado de manera específica ni en el COGEP ni en el Código Civil, es importante que el acreedor no se olvide que ha hecho el préstamo y no deje pasar 20, 30, 10 años, sino que proceda a realizar el procedimiento necesario para poder cobrar su deuda. Finalmente, tengo algunos consejos jurídicos basados en lo que hemos visto para poder realizar un préstamo, ¿ok? Siempre escuchamos y siempre vemos y siempre es común ver lo siguiente. Cuando a nosotros nos piden dinero, nos bombardean con mensajes. Sin embargo, cuando es hora de cobrar, no nos responden o nos bloquean incluso. También hay una frase que dice que si te cansas de un amigo, préstale dinero. O también, si un amigo te pide dinero, reflexiona bien cuál de los dos quieres perder, si el amigo o el dinero. O si quieres perder amigos, préstales dinero. Perderás el dinero y el amigo. Dicho esto, basado en la propia legislación ecuatoriana, propongo lo siguiente en el caso de que ustedes deseen realizar un préstamo o no sepan cómo hacerlo de la mejor manera. En primer lugar, es muy importante que ustedes conozcan qué sucede con la vida financiera de la persona que les está prestando el dinero. Si ustedes no saben cómo están o a quién más están debiendo, posiblemente ustedes vayan a caer en un predicamento y se vayan a demorar mucho en cobrar su deuda. Eviten eso y para ello conozcan qué pasa con la vida financiera de la persona a la que le están prestando el dinero. En segundo lugar, y lo mencioné ya y lo han visto en el título, realicen un documento de cualquier forma donde conste la firma del deudor y en el caso de que no pueda firmar, la impronta o su sello. Esto es muy importante. Cualquier tipo de documento. Si van a prestar dinero, vayan con un documento y establezcan una fecha, como lo pongo a continuación, de pago. ¿Ok? Por ejemplo, yo, Julio Alvarado, recibiré $50 todos los lunes del mes de febrero por parte de Carlos Ramiro Benemaya, un ejemplo, ¿ya? Y por favor no se olviden al final la firma o la impronta. Ahora, como había mencionado, deben también estar seguros de que esa persona tiene bienes con los que podrá respaldar la deuda en el caso de que no les pague. Recuerden ustedes que una vez declarado un auto interlocutorio por parte del juez, se procederá a embargar bienes o también se podrá, como lo he mencionado, secuestrar esos bienes que ustedes señalen en el procedimiento.
También, como existe algo de claridad en la norma, por favor, recuerden establecer una fecha de pago y no se demoren en cobrar, ¿ok? Mantengan siempre el diálogo y, finalmente, por favor, revise qué acciones legales lo podrían proteger en caso de morosidad. Para ello, yo les recomiendo que se suscriban a este canal. Los dejo, les agradezco mucho. Hasta la próxima. Que pasen muy bien.